Muy buenas tardes, amados hermanos. Les saludamos una vez más en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy, domingo, estamos una vez más conectados para poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes, dándoles la bienvenida a todos nuestros hermanos de la Iglesia Fiel y Verdadero de la Campiña, a todos los amigos, los familiares que a esta hora se conectan y han dispuesto el tiempo para escuchar la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Después del día jueves hemos estado saliendo, hoy domingo a las 5 de la tarde también es el horario donde estamos transmitiendo las Escrituras. Muy bien, les invito a todos que puedan tener una Biblia en mano. Si usted tiene una Biblia sería muy beneficioso para que usted pueda leer las Escrituras. También sería muy oportuno que pudiera tener un lápiz, un lapicero y una hoja, un cuadernillo donde pueda tomar nota de los textos que se va a estar citando en esta tarde. Muy bien, vamos a abrir la Biblia en el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 15, 16 y 17. Es el texto que en esta tarde vamos a escudriñar juntamente con ustedes. Segunda epístola a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 15, 16 y 17. Dice así las Escrituras: Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Le invito a que podamos hacer una breve oración para que sea el Señor guiándonos a través de su Santo Espíritu. Señor Dios y Padre, Creador del cielo y de la tierra, bendice tu palabra en esta tarde, bendice a todos aquellos que se conectan para escuchar, Señor, a través del Facebook. En este tiempo de cuarentena no queremos descuidar nuestra vida espiritual, no queremos dejar de alimentarnos con la palabra que es viva y eficaz. Bendice a cada uno de los que van a conectarse, Señor, de modo que salgamos bendecidos, edificados con la predicación de la palabra. En el nombre de Jesús es nuestra oración. Amén. Amén. Muy bien, mis amados hermanos. El tema para esta tarde es la firmeza y la permanencia del cristiano, basado en el texto de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Es importante notar nosotros que Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros a mantener una cierta postura vivencial, a mantener una cierta cualidad característica que nos diferencie del mundo secular. Como cristianos, Pablo escribe a la iglesia de Tesalónica, que él mismo fundó en uno de sus viajes misioneros, y recuerda las responsabilidades de un creyente, la responsabilidad de la firmeza, de la permanencia en la doctrina. Les recuerda Pablo, el apóstol, la motivación, la razón por la cual hay que estar firmes, y también en el versículo 17 les da el apóstol Pablo dos promesas de bendición que Dios cumple a todos sus hijos. Quisiéramos ver en esta tarde, primeramente, las responsabilidades del creyente. El versículo 15 dice las Escrituras: Así que, hermanos, Pablo le dice a la iglesia de Tesalónica, estad firmes. La primera responsabilidad de todos nosotros los cristianos, los creyentes, el primer deber que todos tenemos es de mantenernos firmes en la palabra de Dios. Dios quiere que usted, mi querido hermano y amigo, esté firme en la palabra del Señor, que usted no sea removido, que usted no sea sacudido, tambaleado por cualquier viento de problema, cual sea la circunstancia. Usted tiene que permanecer firme en la palabra de Dios. Tenemos que permanecer firmes en las Escrituras, firmes en la fe, firmes en nuestro llamado. Tenemos que permanecer firmes, estables en nuestro principio espiritual. No podemos tambalear por las circunstancias, por los problemas.
por las enfermedades, por las necesidades. No podemos tambalear por lo que suceda en el mundo allá afuera. Tenemos que ser conscientes que un verdadero cristiano tiene que permanecer firme, porque así Dios lo quiere. Ahora bien, ¿firme sobre qué? Si nosotros recordamos el Sermón del Monte, Jesucristo decía que aquel que oye sus palabras y las pone por obras es semejante a un hombre que construyó su casa sobre la roca. Y vinieron las tempestades, vinieron las lluvias, los truenos, vinieron los desastres naturales y la casa no cayó porque estaba fundamentada sobre la roca. De la misma manera, Jesús mismo decía, pero si hay alguien que me escucha las palabras y no las pone por obra, es semejante a un hombre que construyó su casa sobre arena y vinieron la lluvia, los huaicos, las tempestades y la casa fue deshecha. ¿Sobre cuál de estos dos elementos está fundamentado tu vida? ¿Sobre la roca que es Cristo Jesús o sobre la arena que es tierra movediza e inestable? Pablo le dice a la iglesia que tenemos que estar firmes nosotros. En 1 Corintios capítulo 16 versículo 13, Pablo le decía a la iglesia de Corinto, velad y estar firmes en la fe, porque eso es lo que Dios quiere de nosotros. Dios quiere que estemos firmes, que no seamos personas fluctuantes, personas que se dejan tambalear, no. Pedro el apóstol también le decía a todos sus oyentes en el capítulo 5 versículo 9 de su primera epístola, le decía, resistid firmes en la fe, hablando de los ataques del diablo. Si nosotros nos damos cuenta, 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8 dice, velad y resistid, estad firmes ante las acechanzas del diablo. Mis amados hermanos, todos tenemos que conocer una realidad. La realidad de que nuestra vida como cristianos, nuestra vida en este mundo, va a estar siempre rodeado de adversidades, va a estar siempre rodeado de menosprecio, de vituperio. La gente nos va a observar como fanáticos, como locos, los aleluya, como ignorantes. La gente no se agrada de nuestro mensaje, la gente no se agrada de nuestro estilo de vida, porque nosotros vivimos conforme a la voluntad de Dios y no conforme al Dios de este siglo que es Satanás. Por lo tanto, usted tiene que entender que el diablo va a buscar mil maneras de hacerte caer, mil maneras de apartarte de la verdad, mil maneras de que tu fe sea removida. ¿Cuántos de nuestros hermanos lamentablemente han caído en el pecado? ¿Cuántos de nuestros hermanos han vuelto atrás? Han vuelto a practicar los pecados que un día aborrecieron. ¿Cuántos hombres líderes de Dios que antes predicaban, ministraban alabanzas, hoy dejaron de estar firmes y han vuelto a sus mismos pecados? Por eso el apóstol Pablo te recuerda hoy, a usted y a mí, que tenemos que estar firmes. La segunda responsabilidad que el apóstol Pablo dice en el texto bíblico, estamos en el versículo 15, dice, retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta. La segunda responsabilidad que tú tienes como cristiano, que tú tienes como hijo de Dios, es retener la doctrina que hemos aprendido de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuántas personas, mis amados hermanos, se apartan de la verdad, se apartan de la doctrina bíblica? ¿Cuántas personas nos inculcan a veces pensamientos, conocimientos, doctrinas que no están fundamentadas en la palabra de Dios? Y cuando uno es débil, vuelve atrás y practica esas doctrinas erradas. Un ejemplo claro sobre esto es, hoy hay una iglesia llamada la Iglesia de Dios Madre, por ejemplo. ¿Cuántos hombres de Dios, hombres fundamentados en la palabra, hoy terminaron creyendo en Dios Madre? Una doctrina herética, una doctrina que no es correcta. El apóstol Pablo le dice aquí a la iglesia, ustedes tienen que permanecer firmes y tienen que retener, tienen que guardar, tienen que conservar la doctrina bíblica. El apóstol Pablo decía en 1 Corintios capítulo 15 versículo 2, si retenemos la palabra, sois salvos. Mire lo que dice el apóstol Pablo, si nosotros guardamos la palabra en nuestro corazón, si nosotros nos adueñamos de la doctrina escritural y la guardamos, somos salvos. Pero el diablo quiere que tú no retengas la palabra.
El diablo quiere, el mundo quiere que tú te olvides de la palabra, que te olvides de la doctrina bíblica. Es por eso, mis hermanos, que todos tenemos el deber, la responsabilidad de conservar, de guardar la doctrina que hemos aprendido. ¿Y cuál es esta doctrina? La doctrina fundamental, que Dios se encarnó en Jesucristo y le hizo su Hijo y le hizo el Salvador del mundo. Que Dios se encarnó en Cristo y nació de la Virgen María, vivió, desarrolló su ministerio, murió por nuestros pecados, murió por nuestras maldades, como dice Isaías 53. Él fue llevado al matadero como cual cordero. La doctrina bíblica es que Jesucristo resucitó y vino a ser el autor y consumador de una salvación tan grande. Esa es la doctrina bíblica, que después de la muerte viene el gran juicio. Que la vida no se acaba con la muerte, que la muerte es el inicio de una eternidad con Dios o una eternidad en el infierno. Esa es la doctrina bíblica. No podemos dejarnos engañar por pensamientos humanos, por enseñanzas de hombres que usan la palabra para sus antojos. No, el apóstol Pablo le decía a la iglesia: conserven, guarden, retengan la doctrina que han aprendido, porque ese es el llamado que tenemos nosotros. Proverbios capítulo 4, versículo 13 dice: retén el consejo y no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Dice Proverbios capítulo 4, versículo 13: retén el consejo, retén. No dejemos, no tengamos en poco la palabra que hemos aprendido. Muchos de los que me están escuchando seguramente han crecido en una familia cristiana. En su infancia han acudido a la escuela dominical, o tal vez te has apartado del evangelio. Tú que me estás escuchando, retén la palabra, vuélvete al Señor, vuélvete a Jesucristo. Recuerda los rudimentos, las primeras enseñanzas que recibiste. Recuerda cuánto el Señor te amó. Pablo quiere que la iglesia no se olvide, no abandone, no deje ir la doctrina bíblica. ¿Por qué, hermanos? Porque el apóstol Juan, en el libro de Apocalipsis capítulo 2, versículo 15, también nos dice: pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga, dice la palabra de Dios. Apocalipsis 2:15, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Miren lo que dice el apóstol Juan. Juan anima a la iglesia que todo lo que hemos recibido de Dios lo guardemos hasta que Él venga. Hermano, porque si nosotros guardamos, retenemos la doctrina bíblica, no vamos a ser objeto de burla, de vergüenza, sino si retenemos, vendrá nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, porque esa es la doctrina también. Esperamos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, esperamos el arrebatamiento, esperamos que la iglesia desaparezca de este mundo de pecado y seamos llevados en gloria arriba con nuestro Señor Jesucristo. Pero también la Biblia nos hace una clara advertencia. Si es que nosotros consensuamos en abandonar la doctrina, en dejar de estar firmes y en desechar la doctrina bíblica. Hebreos capítulo 13, versículo 9 dice lo siguiente: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. En este tiempo de cuarentena, en este tiempo de problemática, de escasez, ¿cuántas personas no estarán siendo influenciadas por pensamientos, por enseñanzas que no tienen fundamento sobre las Escrituras? Porque el diablo es astuto para querer desviarnos de la verdad. El diablo quiere que tú te desvíes del Señor Jesucristo. ¿Cuántas personas ya dejan de creer en Cristo? Empiezan a blasfemar el nombre de Cristo, empiezan a tener en poco el nombre de Cristo y ven el cristianismo como cualquier religión secular sin importancia. No. La palabra de Dios dice: no nos dejemos llevar por doctrinas diversas y extrañas. El apóstol Pablo, en su primera epístola a Timoteo capítulo 4, versículo 1, decía lo siguiente: en los postreros tiempos, hoy en nuestro tiempo, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Miren lo que está pasando aquí. Pablo le dice a la iglesia que muchos cristianos se van a apartar de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Y eso es lo que estamos viviendo, mis queridos hermanos y amigos.
¿De dónde puede ser concebido la doctrina política sobre el aborto? ¿De dónde puede salir esa doctrina sobre la eutanasia? ¿De dónde puede ser concebida esa doctrina sobre la homosexualidad, matrimonio varón con varón, mujer con mujer? ¿De dónde ha salido? ¿De un simple hombre? No, hay una realidad espiritual que no podemos negar. Es que Satanás, los demonios están detrás de todo eso. Y muchos cristianos lamentablemente han tomado eso, se han dejado engañar. ¿Cómo puede ser posible que se apruebe el aborto? ¿En qué cabeza, en qué mente, en qué pensamiento, en qué ética, en qué mundo intelectual es plausible el aborto? ¿Matar la vida de un inocente? ¿Se da cuenta? Doctrina de demonios. ¿En qué mente puede caber la idea de que la eutanasia hay que matar a nuestros ancianos? ¿En qué pensamiento natural puede concebirse de que el matrimonio varón con varón es algo normal, natural? Esa es una anormalidad. Y lamentablemente en el pueblo cristiano muchos, incluso pastores, están aceptando bajo el emblema de que Dios es amor. Es verdad, Dios nos ama, pero Dios es Dios justo. Dios nos ama y quiere que vivamos su palabra. Y Pablo nos anima aquí a que nosotros no nos desviemos de la doctrina bíblica. Porque la realidad de todas esas doctrinas no solamente es del pensamiento humano, sino que hay poderes espirituales detrás de todo ello. En la segunda epístola de Juan, capítulo 1, versículo 9, mire lo que dice Juan. Cualquiera que se extravía y no persevere en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. ¿Está escuchando, hermano? Cualquiera que se extravía de la doctrina y no persevere en ella, no tiene a Dios. No todos tenemos a Dios, no todos somos cristianos, no de todos Dios se agrada. Dios no se agrada del idólatra, Dios no se agrada del borracho, del adúltero, del fornicario, del drogadicto. Dios no se agrada del ladrón, del mentiroso, del estafador. Dios no se agrada del corrupto. Mire, en plena cuarentena miremos las noticias. ¿Cómo puede ser posible que en tanta necesidad haya políticos que estén usando los beneficios del Estado para su propio placer, para su propio bienestar, enriqueciéndose, tomando lo que no les pertenece? Hay tanta corrupción y Dios no se agrada. Muchos pueden decir soy cristiano, pero no. La Biblia dice, si uno no mantiene la doctrina, no está en Dios. Dios no está en él y él no tiene a Dios. Por eso es muy peligroso apartarse de la doctrina bíblica. Nunca te alejes del Señor, nunca te apartes de la palabra de Dios. Vive confiando en las promesas que Cristo nos ha hecho, pero solamente en la palabra de Dios. No nos vayan a engañar que yo soñé, tuve un sueño, un ángel me reveló, que yo vi un querubín, que el Señor mismo me habló. No, la palabra de Dios es la única fuente de verdad. Pedro decía, porque no tenemos palabra más segura, esta es la palabra profética más segura. Y haríamos bien en prestarle atención. La Biblia dice que el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. La Biblia, las Escrituras. Y hoy es un tiempo oportuno para aprender la palabra de Dios. Jesucristo le dijo a Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta palabra es lumbrera a nuestro camino. Es lámparas a nuestros pies, la Biblia. Por eso, mis hermanos, la responsabilidad de nosotros los cristianos, número uno, es estar firmes, no ser removidos, es estar sólidos como una columna de alguna construcción, sólida, fuerte, no dejarnos remover por las pruebas y las tempestades. Y número dos, debemos retener la doctrina bíblica, fundamental en la palabra de Dios. La doctrina que nos dice que Jesús es el único camino al Padre, es la única verdad, es el único mediador entre Dios y los hombres. Esa es la doctrina bíblica. No hay salvación fuera de Cristo, no hay salvación, no hay perdón, no hay vida eterna, no hay amor, no hay felicidad fuera de Cristo. Pablo es enfático al afirmar esto a la iglesia. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Pero Pablo también da las razones. En el versículo 16,
Pablo dice, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó, dice. ¡Qué hermoso! Pablo dice, debemos estar firmes, debemos retener la doctrina, porque nuestro Señor nos amó. Hermano querido, amigo que me estás escuchando, ora al Señor que a través de su Espíritu Santo te revele, te manifieste el amor de Dios, el amor más noble, más puro, el amor de Dios inmensurable, el amor de Dios indescriptible. ¿Cuánta falta le hace amor a la humanidad? ¿Cuánta falta le hace el amor de Dios al hombre, a la mujer? ¿Cuánta falta le hace el amor a nuestros niños, a nuestros adolescentes en este mundo de violencia, de maltrato, de abusos? Pablo le dice que Dios nos amó a la iglesia. Y eso es lo que dice el Evangelio de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Hermano en Cristo que me estás escuchando, ¿has sufrido traiciones amorosas? ¿Te han engañado? ¿Han jugado con tus sentimientos? Déjame decirte que Dios te ama. ¿Sabes tú el inmenso amor que Dios tiene por tu vida? ¿Cuántas personas lloran, mendigan cariño, mendigan amor? Incurren a la droga, a los vicios, a las fiestas con tal de conseguir amor. Déjame decirte en esta tarde, no mendigues más amor. Busca a Cristo Jesús porque Él te ama con todo su corazón. La Biblia dice en 1 de Juan capítulo 4, versículo 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, mi hermano. Esa es una gran verdad hermosa. Dios nos amó primero antes que nosotros le buscáramos a Él. Cuán grande es el amor de Dios, cuán noble, cuán tierno es su amor. El amor de Dios cubre multitud de pecados. El amor de Dios nos limpia, nos cambia, nos transforma. Aunque hayamos sido viles pecadores, aunque hayamos incurrido en el mismo pecado una y otra vez, el amor de Dios cubre toda esa maldad. Efesios capítulo 2, versículo 4 nos recuerda que el amor de Dios es grande. Su gran amor con que nos amó, decía Pablo a la iglesia de Éfeso, porque el amor de Dios no es pequeño, no es limitado, el amor de Dios es grande y ese amor está dispuesto para tu vida. ¿Cuántos de nuestros hermanos ancianos, ancianas, viudos, viudas, huérfanos, cuántos no han padecido, han tenido escasez de amor en su vida? Pero déjame decirte que en Dios hay un manantial de amor para tu vida, en Dios hay una fuente de amor viva para ti. No necesitas mendigar el amor. Acércate a Jesús, acércate a Dios y Él llenará tu corazón de amor puro y sincero. Romanos 5:5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Debemos permanecer firmes. Debemos estar reteniendo la doctrina porque Dios nos amó. Segundo, debemos retener la doctrina, debemos permanecer firmes porque Dios nos dio una consolación eterna. Siga leyendo conmigo el versículo 16, dice, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna. Qué lindo, mi hermano. Qué hermoso es nuestro Dios. ¿Sabía usted que el Dios de la Biblia, el Dios de las Escrituras, es un Dios de consolación? Y es algo que poco se le presta atención a esta cualidad tan noble de nuestro buen Dios. La Biblia dice en 1 Corintios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de toda misericordia y Dios de toda consolación. Y cuánta falta nos hace en este tiempo sentir la presencia de ese Dios consolador. Cuántas familias hoy necesitan la presencia de ese Dios consolador. Si tú estás en tu hogar, ya no tienes recursos, ya no hay víveres, estás preocupado, estás angustiado, estás atribulado, deja que Dios te consuele. Humíllate ante el Señor, búscale al Señor y sentirás el consuelo de Dios para tu vida, porque eso es lo que dice el apóstol Pablo, el cual nos consoló, nos dio una consolación eterna. Consolar significa aliviar, significa acurrucar, significa abrazar, aliviar nuestros dolores, nuestros temores. ¿Cuántas personas, familiares,
de las personas que han sido víctimas, que han fallecido por el COVID-19, necesitan consuelo de Dios. Mucha gente busca el consuelo en la droga, en la cerveza, en las cantinas, en los prostíbulos. Mucha gente busca el consuelo en sus momentos difíciles, en lugares donde lo único que van a hacer es destruirte más. ¿Por qué no tomas una decisión y dices, voy a buscar el consuelo en mi único Dios verdadero? Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 4 dice, al cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Nuestro Dios es un Dios de consolación. Si tú estás batallando con la depresión, el estrés, si en tu vida hay pensamientos de muerte, pensamientos que te dicen mátate, suicídate, no vales nada, nadie te ama, nadie te quiere, no sirves para nada. Esas son palabras, son ecos del mismo infierno, porque la voluntad de Dios es que Él quiere consolar tu vida. ¿Cuánta gente ha caído en pecado? Seguramente tú que me estás escuchando has practicado pecado y te sientes impuro, te sientes indigno del amor de Dios. Seguramente dices, yo ya no puedo alcanzar el perdón, yo he hecho tantas cosas malas, conociendo a Dios le he fallado, conociendo a Dios he vuelto atrás, conociendo la palabra he retrocedido, conociendo el evangelio, sirviéndole, he vuelto a vivir en pecado. Déjame decirte que Dios, aún con todo ello, Él quiere perdonarte, Él quiere salvarte, Él quiere consolarte. Porque el consuelo de Dios es eterno, así como Él lo es. Pablo dice, hermanos míos, estad firmes, retened la doctrina, porque Dios nos amó. Porque Dios nos consoló, nos dio un consuelo eterno. Y también dice la Biblia, y buena esperanza por gracia. Dios nos da, Él nos dio una esperanza por gracia. La esperanza es la seguridad, la confianza, la tranquilidad de lo que vendrá mañana. No sabemos cómo terminará esta problemática del COVID-19, no lo sabemos. Hay mucha incertidumbre en la sociedad, hay mucha preocupación en la humanidad, hay mucha preocupación para los jóvenes con sus estudios, con la universidad, para la escuela, el colegio. Hay mucha preocupación en la familia, el trabajo, el negocio, hay mucha preocupación, hay mucha inestabilidad, pero Dios nos dice que Él nos ha dado una esperanza. Y la esperanza de los evangélicos, la esperanza de nosotros los cristianos, no avergüenza. Porque el objeto, porque el fundamento de nuestra esperanza es Dios mismo. La Biblia dice en Romanos capítulo 15, versículo 13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Mi amado hermano, no se turbe vuestro corazón, no te afanes, no te aflijas, no llores, no te desesperes, ten esperanza en Dios porque Él nos ha dado esperanza. Tito capítulo 1 versículo 2 dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios prometió antes del principio de los siglos. ¿Cuánta gente tiene miedo a la muerte? ¿Cuánta gente dice, qué tal tiene miedo a infectarse? ¿Qué tal a mí me infecto? ¿Qué tal muero? ¿Qué tal muere mi hijo? ¿Qué tal muere mi padre, mi madre? ¿Qué tal muere un ser querido? La Biblia nos dice que tenemos una esperanza de vida eterna. No debemos temer a la muerte. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Pablo también decía, ya sea que vivamos o muramos, somos de Cristo. Dios nos ha dado una esperanza eterna. Si estás enfermo, el doctor te ha dicho, ya no tienes cura, vas a morir. Tu esperanza es Cristo Jesús. La última palabra lo tiene Dios, la última palabra lo determina el mismo Rey de Reyes y Señor de Señores. La última palabra no está en la boca de un médico, no está en el documento firmado de ningún doctor. La última palabra sobre tu vida lo tiene Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es el que tiene, Él es el que conoce, Él es el que sabe qué será de tu vida mañana, qué será de mi vida mañana. Y por lo tanto debemos estar tranquilos, dejando que la esperanza que Dios nos da consuele nuestro corazón. Primera de Timoteo capítulo 1:1 dice, Jesucristo nuestra esperanza.
Qué lindo es saber que Cristo Jesús no solamente es nuestro amigo, no solamente es nuestro Salvador, no solamente es nuestro Señor, no solamente es el que murió por nuestros pecados y que nos ama, sino que también Él es nuestra esperanza. Y podemos estar tranquilos porque Jesús no es mentiroso como los hombres, Jesús no miente como los políticos, Jesús no miente como los líderes religiosos. Jesús es verdadero, en sus labios siempre hay verdad. Y si Él ha dicho: confiad en mí, tenemos que confiar. Si Jesús ha dicho que no nos turbemos en nuestro corazón, tranquilos debemos estar. Jesús dijo: voy a volver, y Él ha de volver por su iglesia. Y tenemos que esperar la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, teniendo paz, teniendo gozo. Si tú estás enfermo, si tú estás al borde de la muerte, no temas, hermano querido, no temas, amigo, amiga. Rinde tu vida a Cristo y deja que la paz, la esperanza de Dios llene tu corazón. Pablo le dice a la iglesia: el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, viene una promesa muy hermosa. Versículo 17 dice: conforte vuestros corazones. La recompensa de estar firmes, la recompensa de retener la doctrina en nuestro corazón, es que Dios conforta nuestros corazones. Confortar es fortalecer, es animar. Confortar quiere decir que Dios va a ser el soporte emocional de nuestro corazón, de nuestra alma. Y esto tiene que ver con el aspecto interno del hombre. Si tú te mantienes firme, si tú retienes la palabra, déjame decirte, en cualquier momento de tu vida, Dios va a confortar tu corazón. Dios va a fortalecerte, Dios va a animarte tu corazón. ¿Cuánta gente sufre de depresión, de desesperanza, de tristeza? ¿Cuánta gente tiene vergüenza, se avergüenza de sí mismo, se avergüenza de su padre, de su madre? ¿Cuánta gente tiene la autoestima por los suelos? ¿Cuánta gente vive menospreciándose, autocompadeciéndose? ¿Cuánta gente vive creyendo que no vale nada? Déjame decirte que tú necesitas que Dios fortalezca tu corazón, que Dios mismo conforte tu corazón. Pero si tú no te rindes a los pies de Cristo, si tú no reconoces tu necesidad, si tú no reconoces tu pecado, si tú no clamas al Señor, Dios no va a poder confortarte. Pero si tú le dices: Señor, yo quiero que tú me confortes, yo quiero estar firme en la palabra, yo quiero retener tu palabra, déjame decirte que Dios va a confortar tu corazón. Segundo, el Salmo 23:2 dice: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. ¿Se da cuenta? El salmista confiaba que Dios iba a confortar su alma, su corazón. El versículo 17 continúa diciendo: conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y en obra. Qué hermoso es que en este camino del Evangelio que tú estás iniciando, tal vez, que tú has empezado hace muchos años, es un proceso de maduración, es un proceso difícil, es un proceso en donde hay momentos bastante dolorosos, bastante difíciles, y Dios nos promete que Él será quien confirme toda buena palabra y toda obra en nuestra vida. Conformar es dar credibilidad, comprobar, corroborar. Esto quiere decir que Dios, hermano, Él mismo va a confirmar nuestra esperanza, nuestro amor por Él. ¿Cuánta gente dice: a ver, si tú eres evangélico, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios que tanto predicas? A ver, si Dios es bueno, ¿por qué te pasan estas cosas? Si tú le sirves a Dios, ¿por qué no tienes? Si tú le sirves a Dios, ¿por qué te has enfermado? ¿Cuánta gente se burla? Pero la Biblia dice que Él va a confirmar toda buena palabra y toda obra. Los que confiamos en el Señor nunca seremos avergonzados. Los que confiamos en Cristo Jesús nunca seremos avergonzados. Porque hoy, por un breve tiempo, tal vez la gente nos puede menospreciar, la gente nos puede humillar. Incluso, mis hermanos, la familia misma, los familiares, incluso los mismos amigos se van a burlar de ti.
oye, eres un tonto, ¿cómo te vas a entregar a Cristo? ¿Cómo vas a ser evangélico, loco? Esos evangélicos son locos, ellos lo único que buscan es plata, plata. ¿Cuánta gente habla así? ¿Cuánta gente no viene a Cristo porque dice, ellos lo único que quieren es diezmo, dinero, se aprovechan de la gente? Eso es una gran mentira. Aunque la gente a ti te critique, tú confía en Dios, porque Él es quien va a confirmar tu vida. Él es quien va a confirmar tu fe. ¿Y cómo lo va a hacer? Cuando Él venga y nos lleve a la patria celestial. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 8 dice, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la obra que el Espíritu Santo hace en la vida del cristiano. Nos guarda, nos confirma, nos establece hasta que el Señor venga y nos halle irreprensibles. Dios quiere confirmar tu vida. Dios quiere confirmar las obras que tú haces, pero es necesario que tú le digas, Señor, trabaja en mi corazón. Señor, trabaja en mi vida. Señor, establece mi fe. Pero si tú luchas con tus fuerzas, si tú lo haces con tu propio pensamiento, con tu propio conocimiento, es muy probable que fracases en el camino. En 1 de Tesalonicenses 3:2 dice, enviamos a Timoteo para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Hechos 15:32 dice, Judas y Silas consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Es porque el deseo de Dios es que su iglesia esté sólida, confirmada en la verdad. Pero ¿sabe una cosa, hermano mío? Jesús nos advirtió de una gran verdad y tampoco no podemos ignorar. Jesucristo dijo, en este mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesucristo nunca nos engañó. Jesucristo nunca nos dijo que la vida sería todo color de rosa. Jesucristo nos dijo que en esta vida vamos a sufrir, vamos a llorar. Pero Él nos pidió que confiemos en el Señor. ¿Puede usted confiar en Cristo? ¿Puedes confiar en Cristo Jesús? Le pido al Señor que a través de su Espíritu Santo pueda poner en tu corazón convicción, sensibilidad, para que tú confíes en el Señor Jesucristo. Quiero hacer un breve resumen de lo que hemos mencionado. La firmeza y la permanencia del cristiano es una responsabilidad que Dios le exige. Debemos permanecer firmes y retener la doctrina porque Dios nos amó. Debemos permanecer firmes, retener la doctrina porque Dios nos dio una consolación eterna. Debemos permanecernos firmes porque Dios nos dio una buena esperanza por gracia. Porque si hacemos esto, hermanos míos, Dios confortará nuestro corazón y confirmará nuestras buenas palabras y obras. Ahí donde tú estás, déjame hacerte unas cuantas preguntas. ¿Estás firme en el Evangelio? ¿Estás guardando la palabra? ¿O estás llevando una vida tibia, con un pie tal vez en el Evangelio, otro pie en el mundo? ¿Estás consagrando tu vida a Cristo? ¿Tu confianza está enteramente en Dios o confías en tus riquezas? ¿Tu confianza está eternamente en Dios o confías en lo que tienes? Dios quiere que tú confíes únicamente en Él. Amados hermanos, vamos a hacer una oración ahí donde usted está. Quisiera orar por ustedes, mis hermanos de la campiña, mis hermanos de la iglesia fiel y verdadero. Me da mucho gusto, me da mucha alegría como pastor de ustedes al recibir sus llamadas, sus mensajes y al mostrarme ver su firmeza en el Señor. Me da alegría ver cómo están perseverando en la oración. Me da mucho gusto saber que están perseverando en la comunión los unos con los otros. Me da mucho gusto saber que están clamando a Dios en las madrugadas a las 5 de la mañana, que están visitándose, llamándose. Yo sé que es un tiempo difícil de cuarentena, estamos guardando, pero estamos dándonos el espacio para buscar al hermano, para darle un kilo de arroz, para llevarle un poco de víveres. Eso es lo que Dios le agrada, que como iglesia fiel y verdadero
mantengamos la comunión con Dios y mantengamos la comunión los unos con los otros. No se desanimen. No digan, creo que hasta aquí llegó mi fe. No, tú no tienes fecha de vencimiento. Tu vida espiritual no tiene fecha de caducidad. Tu vida espiritual será hasta que Cristo venga. Oremos un momento. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, gracias te doy por todos los que han podido ver a través del Facebook este mensaje. Señor, te pido de manera especial que los bendigas. Señor, que tu gracia, tu paz, tu amor, tu consuelo, tu esperanza llegue a cada hogar, a cada vida que hoy lo necesita, Señor. Hoy más que nunca necesitamos tu amor, Señor eterno. Hoy más que nunca necesitamos ser consolados. Hoy más que nunca necesitamos tener esperanza, Señor. Conforta nuestro corazón. Señor eterno, fortalece nuestra vida. Y si hay alguien que todavía no se ha arrepentido de sus pecados, perdónalos. Lávalo, límpialo de toda maldad, Señor, y haz de ellos nuevas criaturas. Encomendamos nuestras vidas en tus manos poderosas y amorosas. Es nuestra oración por los méritos de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Quiero, mis amados hermanos de la Iglesia Fiel y Verdadero, amigos y familiares, animarles una vez más y hacerles recordar que los días domingo a las 5 de la tarde estamos predicando a través del Facebook. Y los días jueves a las 7 de la noche. No se olvide, separe su tiempo. Los domingos a las 5 de la tarde y los días jueves a las 7 de la noche. Les animo que allí en su casa escudriñen la palabra, oren al Señor, tomen tiempo de ayuno y de oración en familia. Tomen tiempo de buscar la presencia del Señor. Oren por sus hermanos, orad los unos por los otros. Los animo a que los líderes, diáconos, estemos llamando a nuestros hermanos, estemos llamando a los hermanos nuevos. Ellos necesitan de nuestra ayuda. También quiero saludar de manera especial a mi tía Domitila Huerta en Yaután, a mis padres, ellos están viéndonos, a mi hermano Alfredo allá en Pisco. Queremos a todos los que nos escuchan, sigamos firmes en el camino del Señor. No se olvide conectarse el día jueves a las 7 de la noche. Que Dios los bendiga. Saludo de mi esposa Sandra, de mis bebés. Los amamos en el amor de Cristo Jesús. Dios los bendiga, mis hermanos.